A ver, por favor, Sí, rápidamente, antes sí, de ir rápido. con nuestro Una primer información que me invitado. pasaste. En sentencia de revisión, el Pleno de la Corte Constitucional analizó 3 acciones de habeas corpus presentadas en favor de personas, de presos que se encontraban cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada. En resumen, Wendy, de la información que me pasaste, se ratifica la competencia territorial de los jueces para tramitar habeas corpus para condenados, evitando de esta manera, por ejemplo, que un juez de otro distrito libere a un detenido o a un preso que está en una cárcel de otro lugar. Fuera de su Por jurisdicción. ejemplo, ya pasó. Por ejemplo, si el habeas corpus lo presentas en Manglar Alto, o lo presentas en Santa Elena, o lo presentas en Debe Guayaquil, resolverse ahí. pero el preso está en La Tacunga o está en Claro, Quito, en Tito. no es correspondencia territorial, no corresponde el territorio al lugar donde se presenta, al lugar donde está detenido, consecuentemente no procede. No procede. Eso es lo que interpreto. Así es. Se prohíbe el efecto intercommunis para habeas corpus, evitando de esta manera lo que ya se conoce o se ha manejado como viveza, creo, y algunos abogados, de tratar de utilizar esta figura del habeas corpus para concederlos a estas personas, ¿no? Y se ratifican reglas estrictas para la procedencia del habeas corpus correctivo por enfermedad, y una vez recuperada la salud deberá volver a la cárcel. Bueno, son resoluciones Con un importantes. penalista, justamente con nuestro primer invitado de la tarde de hoy, de pronto a lo mejor nos puede dar un poco más de luces de lo que has comentado, de esta información que se ha dado a conocer. Mauricio, le damos la bienvenida al abogado Pablo Encalada Hidalgo, él es penalista. Pablo, buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el Diálogo de la Tarde. Hola Wendy, buenas tardes, gracias por Bienvenido. la invitación, es un gusto estar acá en este espacio. Abogado, le saluda Mauricio Icaza. No sé si me alcanzó a escuchar esta resolución de la Corte Constitucional sobre estos pedidos de habeas corpus. No sé si de repente tenga suficientes elementos como para opinar sobre este tema. De ser así, por favor, su interpretación de esta resolución. Perdimos la señal, creo, del abogado Encalada. Se frizó. No sé si me está escuchando. Bueno, sería pertinente de repente si de pronto lo podemos tener vía Parece que telefónica. tiene problemas en su comunicación, Sí, Mauricio, lo ojalá, veo así, ojalá lo tiene que podamos tener tener algo. vía telefónica al menos, porque sí es importante la interpretación. Además, Leonidas, yo sí tengo algunas consultas sobre algunas cosas que pueden ser de forma de lo ocurrido con el caso Metástasis, pero que a veces esas cosas de forma impiden que se pueda ejecutar lo que debe ser de fondo, que es el hecho de la investigación y todo, porque a veces inclusive por cositas de forma decretan la libertad de una persona, cuando lo que se está pidiendo es la prisión preventiva para poder, específicamente para poder investigar. Entonces, las cositas de forma, aunque pueden significar tonterías, sí son importantes para los procedimientos. Castro. También lo Así perdimos es, en la línea. Mauricio. Mientras tanto, obviamente, este caso también recibe el respaldo de otras instituciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, ha dado hoy todo su respaldo a la acción de la fiscal general del Estado. No Dice puede ser que de otra manera. necesita justamente empezar ya a limpiar lo que es la corrupción en el sector judicial, en la función judicial, y ha dado todo su respaldo a la fiscal general Diana Salazar, el presidente de la Asamblea. Hace pocos minutos acá salió el comunicado justamente emitido por el presidente de la Asamblea, dándole todo el apoyo en el caso Metástasis y el accionar de la fiscal general del Estado, Mauricio. Perfecto, lo tenemos al abogado Pablo Encalada ya por la vía telefónica. Parece que ha tenido problemas con su flujo de energía eléctrica. Ojalá no sea por el tema de los apagones, porque si es por los temas de apagones, se supone que a esta hora. Ah, en Quito, perfecto, ya, perfecto. Él está en Quito, porque está fuera de horario de cortes eléctricos, pero bueno, ya estamos. Abogado Encalada, no sé si me escuchó y no sé si tenga suficientes elementos para emitir un juicio de valor con respecto a la resolución de la Corte Constitucional reciente respecto a esta figura del habeas corpus. ¿Tiene algún comentario que hacer? Si no tiene en contexto la resolución, pues entenderé perfectamente y pasaremos a otro tópico, pero por la coyuntura de repente no sé si podamos hablar de este tópico. Gracias y perdonen con estos temas de lo que se va a la luz, pues suele ser complejo, ¿no? Pido disculpas. Sí. Sí, conozco esta sentencia, digamos, es totalmente reciente. Justamente hoy le pedí a alguien de mi equipo que nos haga un resumen, ¿no es cierto? Y claro, es básicamente lo que usted nos acaba de mencionar. Y creo que para entendimiento de la ciudad es importante
es importante esta sentencia porque lo que hace es dar alguna claridad respecto de las acciones de habeas corpus, ¿no es cierto? Porque en meses anteriores ha habido muchísimo abuso de estas acciones constitucionales, precisamente de lo que seguramente vamos a hablar, que es el caso de Metástasis, ¿no es cierto? Que es justamente por el abuso de estas acciones constitucionales y habeas corpus. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional, estoy de acuerdo, es limitar la posibilidad, ¿no es cierto?, de esta realización. Entonces, por ejemplo, al ex vicepresidente Glass le ordenaron la libertad de un juez de Manglaral, ¿no es cierto?, cuando él estaba detenido en Cotopaxi. No siendo su jurisdicción territorial. Correcto, y la Corte está diciendo, no señor, la única posibilidad de que se dé el habeas corpus es, si es que es ante un juez del mismo lugar en donde se encuentra detenido, ¿no es cierto? Entonces ahí está regulando algunas cosas que me parece necesario y adecuado que se limite. Otra de las cosas que creo que también limita o condiciona bastante es el habeas corpus cuando se entrega por motivos de salud. Una vez restablecida la salud de la persona, del preso, deberá volver a la cárcel. Claro, que eso en cambio es lo que pasó, me parece, con este señor Salcedo, ¿no? Es por esta vía que estaban recuperando la libertad algunos líderes de organizaciones criminales. Si alguien decía, por ahí tengo tal enfermedad, presentaba un habeas corpus correctivo que le llaman, ¿no es cierto?, en cualquier cantón recóndito del país, y con eso obtenían la libertad, ¿no es cierto? Y ahora dice la Corte Constitucional, ok, si el centro no te puede garantizar la prestación de ese servicio de salud, ok, puedes salir con una medida alternativa, pero te atienden y vuelves, ¿no es cierto? Entonces esto es importante, muy importante, que se esté regulando y se acabe de una vez por todas este abuso de las garantías jurisdiccionales. Abogado Encalada, caso Metástasis, y sí quiero que me ayude a dilucidar algunas cosas. Por favor, comprenda, no soy abogado, tampoco soy investigador policial, mucho menos fiscal ni nada por el estilo, por ende, apelo a usted para que nos ayude a entender algunas cosas, al menos para mi criterio, que de repente pueden quedar en el aire, o quizás sí tengo idea, pero qué mejor que la audiencia la tenga clara. Número uno, en base al celular que se le incautó a Norero posterior a su muerte, es el que ha servido de inicio para todas estas investigaciones. Por favor, explíqueme, porque debo entender que la pericia de ese celular, evidentemente se bajan los chats y todo, pero deben entrar en una especie de contexto que no solo sea la interpretación, sino también con algunos otros hechos objetivos que le puedan permitir a la Fiscalía, primero, determinar o sospechar cierto grado de responsabilidad en un delito, pero segundo, sustentarlo en la audiencia para sostener o conseguir lo que está pidiendo, que en este caso es la prisión preventiva. No sé si me expliqué bien y no sé si de repente estoy fuera de foco. Sí. No, totalmente bien. Y pasa por, digamos, el grado de convencimiento que debe tener el juez a la hora de tomar una decisión. Usted lo que está planteando es suficiente, usted dice, es suficiente con que, me fui de la pantalla. No, tranquilo, que ya lo están centrando. Ya. Siga adelante, lo escuchamos por lo menos. Su audio está bien, abogado Encalada. Ok. Entonces, claro, usted me pregunta, ¿es suficiente con las afirmaciones, digamos, con los chats que hay en el teléfono de Norero? Bueno, le digo, ¿de qué ve el caso, digamos, para empezar, ¿no es cierto? El caso es un hecho que todo el país hemos sido testigos y que tiene que ver con que justamente lo que hablábamos, ese abuso de las garantías jurisdiccionales, ¿no es cierto? Se dictaban sentencias en habeas corpus, en medidas cautelares, en acciones de protección, totalmente contrarias al derecho, y en la cual participaban ciertos abogados que ya se los conocía que tenían estas prácticas, ¿no es cierto? Entonces, habían decisiones en contra del derecho, favorecimiento a líderes de organizaciones criminales y presencia permanente del mismo círculo de abogados. ¿Qué dice el teléfono celular de Norero? Pues este nos brinda, nos ayuda para unir los puntos y decir, efectivamente, aquí hubo un acuerdo de tales y cuales personas, ¿no es cierto? Costó tanto dinero, y entonces con eso Fiscalía tiene ya, ahí sí tiene un caso concreto. Porque lo que diga, digamos, si ustedes quieren, hablando de uno de los casos también más famosos, que es el famoso caso Sobornos del expresidente Correa, ¿no es cierto? Y el famoso cuaderno de Hello Kitty. Ajá. Lo que diga un cuaderno o lo que diga un teléfono no es prueba en sí mismo, sino que si no es corroborado con otra evidencia.
Entonces, en este caso, en el caso del teléfono, hay una corroboración, porque efectivamente ese juez que supuestamente le dieron dinero terminó tomando una decisión para favorecer, qué sé yo, para devolverle los bienes a este señor Leandro Noreva. Así que, de la evidencia que ha presentado la Fiscalía, a mí me parece que es contundente. Abogado Encalada, rapidito para darle paso a Leonidas, con la última frase que usted dice, debo colegir que lo que usted cree es que hay suficientes elementos de valor para que el juez dicte la prisión preventiva con motivos de investigación a las personas por las cuales se le está solicitando a la Fiscalía. A ver, yo creo que ahí hay que entender jurídicamente qué es la prisión preventiva. La prisión preventiva no es un anticipo de la condena. La No, única por eso digo, razón por la por cual se eso debe... especifiqué por motivos de investigación. Explico. La única razón por la cual se puede dictar una prisión preventiva en el Ecuador es para evitar la fuga. Es decir, si es que hay evidencias elementos para presumir que una persona va a fugar, entonces solo en ese caso se debe dictar la prisión preventiva. Hay que ver, entiendo que ya se reinstaló, justo en este momento Ujú. se reinstaló la audiencia y el juez está dando ya su decisión. Entonces, si el juez considera que las otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la presencia del procesado en el juicio, entonces deberá dictar una prisión preventiva. Claro, porque es de última ratio. Leonidas Castro tiene más preguntas para usted. Estamos conversando con el abogado Pablo Encalada. Leonidas, salta al campo de juego. Usted tiene preguntas mucho más incisivas que las mías. Oiga, ya brevemente, porque nos queda poco tiempo, Mauricio, estamos contra reloj, pero bueno, doctor, una consulta. El hecho de ser sindicadas estas 31 personas, o por lo menos detenidas, las que están hasta ahora, en el tema del delito que se los acusa, delincuencia organizada, ¿cuán difícil es probar aquello? ¿Se puede basar todo en la teoría de unos chats de celular, de eso? ¿Qué otros tipos de pruebas deberían hacer falta para que realmente digan, bueno, sí, el juez tener todo ese argumento, es decir, son culpables de lo que la fiscalía los está acusando? ¿Es muy difícil probar este delito o no es tan complejo? No, el delito de delincuencia organizada es un delito muy complejo, es un delito de difícil comprobación, porque lo que se está Correcto. acusando es la existencia de una organización criminal, ¿cierto? En donde cada una de las partes de los intervinientes tiene un rol. Entonces, la fiscalía tiene una carga de la prueba compleja en la cual tiene que demostrar estos hechos, pero en el caso este en particular, tienen la ventaja de que el líder de esa organización, hoy muerto ya, el señor Norero, deja un teléfono con absolutamente toda la evidencia. ¿No es cierto? Entonces, es como, o sea, es como una confesión más o menos lo que ha ocurrido. Claro, lo único que se podría alegar, digamos, es que ha sido adulterada la información, cosa que si el teléfono lo encuentran cuando el señor es asesinado, hay que remitirse a la cadena de custodia y bueno, nadie está alegando aquello. Entonces, hay una confesión en ese teléfono celular y por lo tanto, con esa evidencia solo hay que corroborar. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si el teléfono dice que en esta casa de aquí al lado, ¿no es cierto?, hay droga, eso no es suficiente prueba. Pero voy a la casa y efectivamente encuentro droga, Encuentra ok, droga. se ha cerrado el círculo, ¿no es cierto? En el teléfono dice, el abogado X habló con el juez Y para obtener una sentencia favorable a través de un habeas corpus que le cuesta $400,000. Y nosotros vamos a ver qué pasó con ese habeas corpus. Efectivamente existió, Se se concedió. concedió y recuperó la libertad. Cerrado el círculo. Ok. Ya, o sea, en estos temas obviamente es muy, ya muy evidente, o sea, la prueba está allí, ¿no? A confesión de parte, si diéramos el teléfono, relevo de prueba. Pero en todo caso, lo que argumenta, por ejemplo, el presidente del Consejo de la Judicatura, él habla obviamente que dice que es una persecución política. ¿En qué parte podría involucrarlo a él el hecho, tal vez, el recibir solo una llamada de este teléfono o de alguien que estaba conectado con este teléfono también que llamaba desde la cárcel aquí en Guayaquil? Bueno, no nos olvidemos que el caso recién está empezando, ¿no? Es decir, claro, ha habido una investigación previa, ahora ya se inicia a partir de ahora la instrucción fiscal y el caso todavía, digamos, recién empieza la investigación en esta etapa y se quedan 120 días seguramente de investigación, porque son 90 días de la instrucción fiscal más 30 días porque seguramente van a ser procesados otras personas, entonces hay 120 días para, digamos, para cerrar todo el círculo de la investigación. Pero lo que está diciendo Fiscalía es no solo hay esta llamada que usted se refiere, sino que también hay las menciones de personas que estarían intermediando y sucede que efectivamente esas personas han sido gente de confianza del señor Terán. Simplemente hay que ver en dónde trabajaron, ¿no es cierto? Trabajaron en su despacho, trabajaron, qué sé yo, director provincial de la judicatura,
Es decir, hay una relación también, o sea, no es solo que en el teléfono se lo menciona al señor Terán. Pero bueno, estos hechos, hay que decirlo también, el señor Terán goza, como el resto, goza del derecho a la presunción de inocencia y será en el desarrollo del proceso penal en el cual tenga que establecerse su culpabilidad o su inocencia. En todo caso, doctor Encalada, y brevemente, el juicio, o mejor dicho, esta audiencia que todavía se desarrolla y que todavía no hay resolución, podría llevarnos al escenario de que podría ir a prisión preventiva el presidente del Consejo de Judicatura. ¿Es posible o no? Aunque no haya, como dice su abogado defensor, no hay un riesgo de fuga. ¿Es posible que, el juez que está revisando el caso le pueda dictar prisión preventiva al presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Judicatura? Digamos, esto entra ya en la valoración del juez, ¿no es cierto? Yo entiendo la alegación que hace su defensa, porque él tiene razón. ¿Cuándo se debe dictar una prisión preventiva? Cuando hay riesgo de fuga, ¿no es cierto? Entonces, de la evidencia que haya presentado la Fiscalía para sostener el riesgo de fuga, el juez tendrá que hacer una valoración, ¿no es cierto? Y sobre eso, tomar la decisión de si ordena la prisión preventiva o le permite defenderse en libertad. Este es un caso de corrupción ligada al narcotráfico. Es bastante grave el asunto, ¿no es cierto? Y esto que seguramente el juez lo está valorando para tomar su decisión. Muy bien, gracias, doctor Encalada, Wendy Mauricio en cabina principal. Gracias por responder mis inquietudes. Pablo, gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros. Lo voy a seguir molestando. Un abrazo. A ustedes, un abrazo. Buen fin de semana. El abogado Pablo Encalada Hidalgo acá en el Diálogo de la Tarde. Vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias. Hay recomendaciones y quiero decirles que viva en Casole, porque si quieres sentir que vives en las nubes, tienes que conocer Casole. Para aquellos a quienes nos están viendo en